Entonces, cuando me invitaron a dar una charla sobre el uso de plantas medicinales en la antigua Grecia, pues la verdad es que enseguida dije que sí, porque digo, sí, yo de la antigua Grecia pues no sabía mucho, pero dije, venga, pues yo me informo de cómo lo hacían o qué preparaban y realmente creo que he aprendido mucho. Y sobre todo lo que he aprendido es que la mayor parte de los conocimientos, las tradiciones y la cultura que tenemos en muchos aspectos, incluida la medicinal o la farmacológica, proviene de la antigua Grecia, como seguro que muchos de ustedes saben, ¿no? Bueno, la Grecia clásica, como decía, es el origen de muchos de los aspectos culturales que continúan vigentes en la sociedad actual, filosóficos en cuanto a organización, la democracia, la polis griega y también la medicina como arte de curar, ¿no? En los primeros registros que se encontraron, anteriores incluso a la cultura griega, ya en las tablillas de Mesopotamia y anteriores, había grabados en los que se hacía referencia al uso de plantas para tratar, aliviar distintas dolencias, ¿vale? Los síntomas que aparecían en las enfermedades. Y ya en esas primeras culturas se asociaba la enfermedad con el castigo, asociada a un pecado. El hombre es capaz de elegir entre el bien y el mal. Cuando obra el mal, peca y por lo tanto la enfermedad es un castigo de los dioses, ¿no? Según esta argumentación, el único que podía sanar o curar o aliviar al paciente de esas enfermedades era el mago hechicero, que era el que con sus ritos y con su relación con el más allá podría hacer volver a sanar a las personas, ¿no? La noción de enfermedad como una contingencia fortuita que podía ser debida o bien al azar, por ejemplo, pues por una herida utilizando cualquier cosa, o en la guerra, por heridas de lanzas y demás, o por el orden natural, ese concepto sí que es originario de la cultura griega. Los griegos, por ejemplo, consideraban que el envejecimiento era una enfermedad y era inevitable. Al envejecer, pues se pierden capacidades físicas de respuesta, el organismo, pues eso, envejece y no están. Y eso era una enfermedad y no se podía evitar. Bueno, correspondía al orden natural, ¿no? En este caso, el ya cambiar el concepto de que la enfermedad no es por pecar, no es un castigo, supone que es posible intentar encontrar una respuesta o una solución, ¿vale? Bien sea por el azar o bien sea por el orden natural. Bueno, pues el hombre puede intentar encontrar un remedio. Y esto da lugar a la medicina técnica. La medicina técnica es aquella en la que los seres humanos intentan encontrar una solución, algo que alivie o palíe la enfermedad, ¿no? Y nació en el siglo V en oposición a ese concepto mágico o de castigo en el cual el hombre no podía hacer nada. Era bueno, pues un juguete de los dioses y no podía hacer nada contra ello. También es verdad que los griegos eran muy pragmáticos y cuando consideraban que una enfermedad era fatal o inevitable, o sea, no iban a poder hacer nada para aliviar o para curar al paciente, pues dejaban que siguiera su curso. Cuando una enfermedad era muy grave, una herida muy grave o estaba ya terminal, bueno, pues decían, no tenemos nada que hacer, pues intentaremos que no sufra más, pero ya está, ¿no? Pero en aquellos casos en los que sí se podía intentar aliviarlo, pues usaron dos aproximaciones terapéuticas completamente opuestas, que dio lugar a las teorías que se utilizan también hoy en día. Una era la teoría de la similitud, y era que igual cura a igual, y dio origen a la homeopatía. En la homeopatía, los medicamentos homeopáticos están elaborados con sustancias que a dosis normales son muy tóxicas. Por ejemplo, para curar una picadura de abeja, se utiliza el veneno de la abeja muy, muy, muy diluido, ¿no? O es un ejemplo, para la gripe, virus de la gripe muy, muy, muy atenuado, una especie, diríamos casi de vacuna, pero está tan diluido que ni siquiera sería como vacuna, ¿no? La homeopatía es una rama de la medicina bueno, pues que ha tenido mucho auge, sobre todo en el centro de Europa, en Alemania y en Francia, se sigue utilizando, pero es verdad que en otros países europeos y el resto del mundo no tiene tanto arraigo, ¿no? Y la base científica pues muchas veces es bastante cuestionada.
La otra teoría es justo la contraria, la teoría de los contrarios, y dio lugar a la medicina alopática, que es la medicina que utilizamos nosotros en el mundo occidental, ¿no? Y es pues, si alguien tiene fiebre, se le dará algo frío para que baje la fiebre, o si tiene demasiado líquido, se intenta que disminuya, ¿no? La alopatía, como os digo, es el origen de la medicina actual a nivel occidental. Los griegos utilizaban, por lo tanto, o intentaban tratar esos síntomas. No hablaremos de enfermedades porque ellos lo único que veían eran los síntomas. No podían diagnosticar una enfermedad que provocara un síntoma, sino pues esta persona tiene tos o tiene diarrea o tiene estreñimiento. No vamos más allá de la causa que lo pueda provocar. Entonces utilizaban todo lo que se les ocurría para intentar curar a esa persona, ¿no? Bueno, pues rezaban, hacían ritos, exorcismos, fórmulas complejas, prácticas de transferencia en las cuales intentaban pasar el causante del mal a un animal o a un ser inanimado para que así se pudiera eliminar. Y luego también desarrollaron nuevas aproximaciones terapéuticas, algunas de las cuales todavía hoy en día, evidentemente modificadas, adaptadas y con una base más desarrollada, se siguen utilizando. Por ejemplo, la terapia acústica y los efectos beneficiosos a nivel psicológico de la música, ¿no? Eso se sigue utilizando hoy en día, la música como terapia relajante, como terapia bueno, pues, en pacientes, por ejemplo, crónicos, en los que se requiere una relajación o una ideación, se sigue utilizando. Bueno, pues los griegos ya lo utilizaban, ¿eh? Hacían que el paciente, bueno, pues, se introdujera, o la persona que estaba mal, en un ambiente relajante, con música, a veces no tan relajante, dependía un poco del mal que tuviera, pues para intentar aliviarle de sus males. La danza, no solo del propio paciente, sino danza alrededor del mismo paciente, exorcismos, el ayuno periódico. Hoy en día está muy de moda el ayuno intermitente. ¿Cuántas horas tienes que estar sin comer para adelgazar, para aliviarte? El hecho de que cada X días hagas una dieta depurativa o estés en ayuno, eso se hace hoy en día también, ¿no? Pues ya los antiguos griegos veían esta herramienta como algo que era beneficioso para depurar, un poco para limpiar el organismo y dejarlo limpio y preparado para recibir pues nuevos alimentos o nuevos remedios. También la terapia onírica, no solo la interpretación de los sueños. Los griegos lo que hacían era bueno, pues, llevar a las personas a los templos que estaban dedicados sobre todo a Asclepio, al dios del sueño, y se suponía que en un entorno de ese tipo bueno, pues el paciente iba a tener unas ensoñaciones que le iban a ayudar a curarse y a mejorar, ¿no? Bueno, hoy en día eso no se hace, pero la interpretación de los sueños también se sigue valorando, ¿no? En algunos aspectos. La medicina en la antigua Grecia tenía, por tanto, una conexión muy profunda con la naturaleza porque era lo que tenían a mano, era lo que les rodeaba, ¿no? Las plantas, los animales, los minerales eran lo único a lo que podían acudir para intentar paliar algún síntoma. Y entendían que la salud no era solo la ausencia de enfermedad, sino un equilibrio entre todos los humores, que son los líquidos, que tiene el organismo, que eran 4. La sangre, la flema, la bilis amarilla y la bilis negra. Realmente el concepto de la salud como no ausencia de enfermedad, sino un equilibrio total, perdura hoy en día. La Organización Mundial de la Salud también la define como tal. O sea, una persona sana no es aquella que no está enferma, sino que es aquella que tiene además una serie de condiciones óptimas, físicas y mentales. Posteriormente, ya hacia la Edad Media, se relacionaron estos humores con los elementos de la naturaleza, el fuego, el aire, el agua y la tierra. Y a estos elementos se les atribuían también las cualidades de caliente, frío, húmedo y seco. De manera que ellos hacían un diagrama en el cual cuando recibían a una persona que tenía algún síntoma o se encontraban mal, evaluaban si estaba caliente, si estaba seco, si estaba más húmedo, ¿vale? Y en base a esa valoración podían decidir qué tipo de humor era el que estaba en exceso o cuál le faltaba para intentar compensarlo, ¿vale? De las formas que fuera, o bien con
plantas, con rezos, con bailes o lo que fuera, ¿no? Esta teoría de los cuatro humores, posteriormente los 4 elementos asociados, arranca ya con Hipócrates en el siglo V a.C. y se desarrolló ya más, de forma más profunda con Galeno, que es quizá el médico griego más conocido, el que además escribió un tratado de medicina bastante extenso, y fue vigente hasta pasada la Edad Media, hasta el siglo XVII. Se mantenía ese concepto. No hubo avances importantes en la medicina, en el diagnóstico de enfermedades, en el tratamiento de los pacientes. Realmente era el concepto que tenían para intentar abordar o tratar a esos pacientes. Y, como digo, hasta mediados del siglo XIX, que fue cuando comenzó la medicina moderna y que estaba avalada con el desarrollo de la farmacología, de las técnicas químicas y físicas, fue la única que se mantuvo. Teofrasto fue un filósofo griego, era discípulo de Sócrates y fue profesor de Aristóteles. Y como todos los filósofos griegos, pues no solo se dedicaban a la filosofía, sino que se dedicaban a todos los campos de la ciencia que estaban a su alcance. Entonces se dedicaban también a la medicina, a las matemáticas, a la astronomía, a todo lo que abarcaba el saber griego. Y Teofrasto participó también con Sócrates y demás en el desarrollo de esta teoría de los 4 humores, y clasificaron a las personas, la personalidad de cada uno, dependiendo de aquel humor o líquido que fuera predominante. De manera que las personas que tenían mucha sangre eran muy sociables, los que tenían mucha flema eran más calmados. El concepto de flemático sigue hoy en día. Una persona flemática es esta que no se altera por nada, el típico inglés, que todo le resbala. Pues este concepto ya viene de la antigua Grecia. Cuando tenían mucha bilis eran coléricos y mucha bilis negra eran melancólicos. Eso no quería decir que estuvieran enfermos, sino que tenían una personalidad en la cual predominaba este tipo de humor. Y para esas personas ese estado era el normal, ¿no? Posteriormente, con esta teoría humoral se hicieron ya, esto fue posterior a la Grecia clásica, unos cuadros en los cuales se clasificaban, ¿no? Dependiendo del humor predominante, la edad, cuál era el elemento predominante en esa persona. Se hacía como una especie de cuadro esquema para diagnosticar qué podía estar ahí desequilibrado y cómo se podría abordar el tratamiento. Como digo, esto es algo posterior. Los griegos, por tanto, intentaban conseguir de nuevo el equilibrio entre todos los humores. Utilizaban todo lo que estaba a su alcance, la danza, como habíamos dicho, las prácticas espirituales y, por supuesto, las plantas medicinales. Hay datos, como decía antes también, anteriores incluso a la antigua Grecia, de uso de plantas, pero en el caso de los griegos se consideran pioneros porque fueron los primeros que fueron dejando por escrito sus experiencias y lo que iban consiguiendo con el uso de las plantas. De hecho, Teofrasto, el filósofo que mencionaba anteriormente, fue el primero que escribió un tratado, un libro que se denomina Historia de las plantas, en el cual incluyó 500 especies vegetales diferentes, pero él escribía todo sobre las plantas independientemente de que fueran para uso medicinal o no, si eran para uso alimenticio, para uso industrial, para hacer tintes, curtidos, para comer, para sanar, y él recogió los datos que había previamente, que le iban contando, los datos que él observaba y también los que le iban dando sus colaboradores que hacían viajes de exploración pues, a Asia, a Siria, a países más o menos lejanos. Entonces, es curioso porque el libro de Teofrasto, bueno, este tratado, que es una reedición pues bastante, según me han dicho, bastante fiel al original, está constituido por 9 libros diferentes, 9 libritos, y solo en el 9º se habla de las plantas medicinales, de la aplicación de las plantas medicinales. Y para que nos situemos también, en la época de los griegos las plantas medicinales se llamaban por un nombre común que podía ser pues, cilantro, alcachofa o adelfa o lo que sea, pero
La denominación botánica, tal y como la conocemos hoy, la amapola es la Papaver roeas, es muy posterior. Hasta Linneo, a finales del siglo XVIII, no comenzó la denominación botánica. Por lo tanto, algunas de las plantas que se incluyen en el libro de Teofrasto y en algunos posteriores no las podemos identificar, o bien porque no ha continuado su uso, o bien porque se dejaron de usar porque no eran eficaces, entonces hemos perdido el hilo de esas plantas, no podemos saber exactamente cuál era, o bien porque se usaron tanto que se extinguieron. Por ejemplo, el silfio, que lo tenéis como ejemplo también en el tríptico, era una planta que se usaba muchísimo en alimentación y también con muchas finalidades medicinales, pero no se sabe cuál era. O sea, hoy en día no sabemos a qué planta correspondía, a qué especie, porque no se ha conseguido ningún ejemplar, ¿no? Teofrasto escribía sus notas en su libro a modo, para mí era como un diario. O sea, él decía, por ejemplo, en el capítulo 1 del libro 2, el estramonio y la delfa, el tripolio y la boca de dragón, el helicriso en la superstición popular, problema relativo a causa y efectos. Entonces él escribía de todo lo que se le ocurría. En lo referente al espíritu, el estramonio, como se dijo antes, trastorna la mente y provoca la locura, mientras que la raíz de la delfa, ministrada con vino, hace el carácter más dulce y más jovial. Bueno, el estramonio es de la misma familia que la belladona, y fue una planta muy utilizada ya desde la antigua Grecia, pero también en la época medieval, en aquelarres y por brujas para conseguir conexión con el más allá, ¿vale? Por su efecto alucinógeno. Bueno, pues ya los griegos conocían el estramonio. Y la delfa, de la cual usaban la raíz, me alegra saber que pues, les producía alegría, porque la delfa, que es una planta que hoy en día se utiliza muchísimo como ornamental, en todas las medianas de las carreteras y autovías encontramos adelfa. La hoja de la adelfa es muy tóxica porque tiene heteróxidos cardiotónicos y provoca muchos problemas de arritmias y a dosis altas paros cardíacos. Entonces ha habido muchos casos de intoxicaciones, a veces accidentales y otras veces buscadas, ¿no? La adelfa es una planta muy tóxica. Luego también habla, las dos clases de pimentero son antídotos contra la cicuta. Los griegos utilizaban la cicuta sabiendo que era muy tóxica por su contenido en conina, y de hecho en la muerte de Sócrates, al cual le juzgaron y decidieron que se tenía que morir, entonces le dieron un bebedizo que tenía cicuta y alguna otra planta para ocultar el mal sabor de la cicuta y también para relajarle y que no sufriera, ¿no? Entonces le dieron su brebaje, ahí estaba ahí el notario tomando nota de lo que le pasaba, se le empezaron a paralizar los pies, las piernas, los brazos y al final pues murió por parada cardiorrespiratoria, ¿no? O sea que los griegos sabían perfectamente cómo usar la cicuta y también que había algunos antídotos para ella, ¿no? Teofrasto, seguía, ¿no? Aparte de los efectos sobre la salud, la enfermedad y la muerte, cosas que afectan a nuestras personas, se dice que las hierbas tienen también otras virtudes que modifican no solo las energías del cuerpo, sino también las del espíritu, ¿vale? Entonces hablaba así como de forma general, porque claro, mezclaba su faceta de filósofo en todo esto, teniendo en cuenta que algunos otros de los libros lo que hablaba simplemente es el cedro del Líbano crece mejor cerca del río que en zonas más secas, o la hoja de la delfa que se trae del norte de Egipto da un fruto más sabroso, yo qué sé, me lo invento, ¿no?, que la que se cultiva en Tebas, ¿vale? Hacía muchas referencias de este tipo. La verdad es que es muy curioso de leer porque es muy, muy dinámico, ¿no? Entonces decía, así pues hemos hablado, esto ya es del final del último libro, así pues hemos hablado de las raíces que son medicinales y de todas aquellas que tienen virtudes de diversa índole, ya en sí mismas o en sus jugos o en cualquier otra de sus partes, y en general de los arbustos o plantas herbáceas que poseen virtudes semejantes, así como también de sus sabores, señalando los que tienen o están desprovistos de fragancia, ¿vale? Él, pues iba escribiendo sus notitas. Entonces, realmente Teofrasto dejó constancia de muchas plantas que ya se conocían y que se usaban, pero en ningún momento dice cómo había que usarlas, ni en qué cantidad, ni para qué tipo de pacientes o para qué síntomas, ¿no? Entonces, en los primeros años de uso de estos remedios, las plantas medicinales, las que preparaban, las que recolectaban
hacían los preparados y administraban estos preparados eran las mujeres. Las mujeres preparaban lo que se denominaban fármacas, que es el origen del nombre griego de fármaco, que es el nombre de los medicamentos, ¿no? Un medicamento es un fármaco y da lugar al origen de farmacia, farmacológico, todo lo relacionado con fármaco, que es medicamento. Entonces eran las mujeres, como digo, las que estaban preparadas para recolectar las plantas, secarlas. Según Teofrasto, había que recolectarlas en un momento determinado del año. Eso tiene en muchos casos una base científica importante. Por ejemplo, las plantas aromáticas con aceites esenciales no se pueden recolectar al mediodía, hay que recolectarlas temprano por la mañana para que no pierdan aceite esencial, o secarlas en un ambiente más seco, en ausencia de la luz, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces eran las mujeres las que lo hacían, lo preparaban y administraban estos preparados a las personas que tenían alguna patología. Y realmente el resultado pues era el que podía ser. Esto era totalmente empírico. Había casos en los que funcionaba y se curaba a la persona, otros en los que no. Entonces de ahí se aprendía. O sea, que no me ha funcionado en los 5 últimos pacientes que lo he probado, pues debe ser que no sirve para tratar la diarrea, pues no lo voy a usar más, ¿no? Que se han curado y han mejorado, pues entonces sigo utilizándolo. Y ese conocimiento, que en un principio fue oral y posteriormente ya se fue dejando por escrito, es el origen del conocimiento que tenemos actualmente de muchas de las plantas medicinales. Dioscórides, que fue otro médico griego importante, fue el que escribió el primer tratado conocido como de materia médica en el siglo I a.C., y él incluía pues muchas de estas plantas, ¿no? E Hipócrates posteriormente las amplió. Entonces, la importancia de estos textos en comparación con Teofrasto es que esto era como un vademecum, es decir, listado de medicamentos para procesos catarrales. Pues tenéis que utilizar la hoja de la hiedra macerada, tomarla 3 veces al día, dejar reposar, ¿no? Entonces, esto ya era un tratado realmente médico, cómo había que utilizarlas. Y esta aproximación, como decía, es realmente la base de la medicina moderna en el mundo occidental, tal y como la conocemos. Algunas de las plantas que se utilizaban en la Grecia antigua se siguen utilizando porque se ha demostrado que tienen una actividad farmacológica, que son eficaces, que no son tóxicas. Otras no se usan porque se han ido perdiendo, porque se ha visto que bueno, pues no tenían esa eficacia, o bien se han sustituido por otras alternativas más eficaces y más seguras, ¿vale? Muchas plantas medicinales es verdad que son eficaces, pero en el contexto en el que son eficaces, ¿no? Para un infarto de miocardio nadie va a usar un extracto digital, sino que se utiliza pues, la nitroglicerina vía sublingual, o para un dolor de cabeza muy fuerte nadie se hace una infusión de hoja de corteza de sauce, que es el origen del ácido salicílico, sino que se toma una aspirina o un ibuprofeno, ¿vale? Entonces cada cosa tiene su lugar. Entonces si hay una alternativa más eficaz y más rápida, pues se han ido sustituyendo. Pero es verdad, como digo, que muchas se siguen utilizando, ¿no? Y ellos las utilizaban en preparados que eran muy sencillos. Utilizaban sobre todo formas líquidas, podían hacer macerados en agua fría o bien en agua caliente, entonces obtenían lo que denominamos tisanas, que pueden ser o bien las infusiones. Cuando hacemos una infusión en casa, lo que hacemos es verter agua hirviendo sobre una bolsita, normalmente ya bolsitas de manzanilla, té o lo que sea, lo dejamos reposar 5 minutos y nos lo tomamos. Y en otras ocasiones lo que se hacía es una decocción, se dejaba cocer la planta en agua durante un tiempo, porque así se ablandaba, normalmente era con cortezas o raíces, se ablandaba la corteza y se extraían los principios activos, ¿vale? Entonces, eran estas formas que se administraban o bien por vía oral o también por vía externa sobre la piel, cuando había heridas o irritaciones de la piel. Entonces hacían ungüentos o lociones o emplastos que cubrían en la zona que estaba afectada para intentar sanarla. Voy a comentar a continuación algunas de las plantas que se utilizaban, algunas se siguen usando hoy en día, otras no, pero muchas de ellas relacionadas con la exposición que van a ver posteriormente y que están reflejadas en alguno de los recipientes de cerámica o las monedas. Bueno, la primera es la adormidera. La adormidera está constituida por es la cápsula, la planta es la Papaver somniferum, aunque en esta lámina que
son amapolas, una es roja y otra es blanca, la variedad que se utiliza es la blanca, o sea, la dormidera es una amapola blanca. Y se utilizó desde la antigüedad, ya en restos anteriores a los griegos, se reflejaba la cápsula de la dormidera para tratar muchos tipos de enfermedades, todas ellas con un componente doloroso. O sea, siempre se ha usado la dormidera para paliar el dolor. Como decía, ya en el Neolítico hay tablillas en las cuales, o reflejadas en grabados en cuevas, en las cuales se dibuja esta cápsula de la dormidera. También en la antigua Grecia, algunos jeroglíficos en los cuales se representa. Y en la antigua Grecia se utilizaba no solo por sus propiedades farmacológicas para tratar el dolor, sino también en la cápsula de la dormidera, cuando está seca, bueno, la amapola es blanca, cuando se le caen los pétalos se queda esta cápsula, que es como una bolita, a veces es más achatada, como una mandarina, a veces algo más alargada. Esta es la cápsula de la dormidera y por dentro está dividida en muchos tabiques y en esos tabiques se alojan las semillas de la planta, que pueden ser miles. Entonces, cuando la planta está seca, al agitarla hacen ruido. Entonces, en la antigua Grecia y en la época medieval utilizaban estas cápsulas secas como sonajeros para los niños, por ese ruidito que hacían, y a veces también en ritos para alejar a los malos espíritus, ¿vale? Pensando que ese ruido era agradable. Bueno, el uso realmente médico que se le daba era al preparado, a un producto que se obtiene a partir de la cápsula. Cuando los pétalos se han caído, a la cápsula de dormidera se le hacen unos cortes de forma transversal para que se corten estos tabiques. Entonces fluye un látex, una leche que es bastante densa de color blanco. Ese látex se deja secar y después se raspa y se recolecta. Y ese látex recolectado seco es el opio. El opio es un producto, una droga producto que se obtiene de la cápsula de dormidera, es una mezcla compleja, amorfa, puede tener granos de látex, al microscopio se ven como unas celdillas, tiene un olor característico y además tiene un sabor también bastante astringente y amargo. El opio se utilizaba en la antigüedad como decía, para tratar aquellas enfermedades que tenían dolor con mayor o menor gravedad, y hoy en día la dormidera se cultiva para obtener el opio. En el opio se encuentran los alcaloides, que son las sustancias con mayor actividad analgésica, sustancias naturales, con mayor actividad analgésica conocida, que son la morfina, y luego, bueno, con menor actividad, pero también interesantes, la codeína y la tebaína. La morfina, que es esta molécula de aquí, bueno, la morfina evidentemente se aisló y se identificó muy posteriormente a los griegos y a la época medieval, pero cuando se aisló, evidentemente lo primero que se intentó fue sintetizarla, porque si tú puedes sintetizar una molécula es mucho más barata, tienes más cantidad, no dependes del cultivo, y el aporte es mucho mayor. Bueno, pues es una molécula que tiene tantos puntos de asimetría que hoy en día no se ha conseguido sintetizar. O sea, toda la morfina que se utiliza a nivel mundial, de la cual España es el segundo proveedor de opio del mundo, por detrás de Australia, pero España es un proveedor tremendo. En la zona de Castilla-La Mancha y norte de Andalucía hay cultivos enormes de adormidera. Bueno, pues toda la morfina que se utiliza a nivel mundial es de origen natural, porque no se ha conseguido sintetizar. La morfina, a nivel del sistema nervioso central, tiene un efecto analgésico, es decir, para tratar el dolor muy potente, que se utiliza, evidentemente, siempre y cuando una persona no ha respondido a otros analgésicos no tan potentes, pero que no tienen tanto riesgo de tolerancia o de adicción, se utiliza para el tratamiento en dolores persistentes e intensos, especialmente de origen canceroso. Pacientes que están en paliativos o con problemas de este tipo. Los principales efectos secundarios de la morfina son el estreñimiento, ¿vale? Porque es un efecto que produce
junto con esa depresión central, puede producir náuseas o vómitos. Y hay poco riesgo de depresión respiratoria, o sea, no hay problemas de ahogamiento. La codeína, que es el otro alcaloide que se encuentra junto con la morfina, el otro más abundante, no tiene una potencia analgésica tan potente, pero tiene una actividad antitusígena muy interesante. Se utiliza mucho para tratar la tos. Ahora bien, la codeína, que se puede encontrar sola en forma de jarabe, estos son medicamentos a base de codeína. Los símbolos que hay en la caja indican pues que no dura más de 5 años y este circulito quiere decir que es de prescripción. O sea, que la codeína para la tos te la tiene que recetar el médico, ¿vale? No puedes ir a la farmacia y decir, tengo mucha tos, necesito un jarabe con codeína. ¿Por qué? Pues porque hay riesgos de depresión respiratoria y aunque su efecto a nivel central es mucho menor que el de la morfina, también hay cierto riesgo de habituación, ¿vale? De hecho, ha habido temporadas en las que ha habido tráficos de jarabes con codeína para intentar conseguir ese efecto central, ¿no? Se puede asociar también a otros analgésicos, por ejemplo, paracetamol con codeína o ibuprofeno con codeína, todos ellos con receta médica y, afortunadamente, todos ellos con receta médica, ¿vale? Porque en los últimos años hubo una alerta de intoxicaciones por el uso de combinaciones de ibuprofeno con codeína, ¿vale? Eso no ocurrió en España, porque en España es de prescripción y está controlado por el médico. Fue fuera de Europa, realmente fue en Estados Unidos, donde el uso de este tipo de medicamentos no tiene ningún control médico ni farmacéutico, ¿vale? Entonces el paciente se automedica hasta para estas cosas, ¿no? Entonces realmente la combinación en las dosis adecuadas y durante el tiempo adecuado no tiene ningún problema, pero si se abusa o se toma de una forma incorrecta, sí, lleva a casos de intoxicación. Otra droga muy utilizada por los griegos y que hoy en día seguimos utilizando es el ajo. El bulbo de ajo está constituido por el bulbo del Allium sativum y ellos lo utilizaban porque veían que tenía un efecto tónico y además estimulaba el apetito y mejoraba la digestión, ¿vale? Evidentemente también lo utilizaban en alimentación porque al añadirlo a los alimentos mejoraba la digestión de lo que se estaba consumiendo, ¿no? Entonces eso hizo que luego se introdujera como especia de uso y en todo el área mediterránea evidentemente todo el mundo conoce y usa el ajo en la cocina, ¿no? Bueno, pues en el caso del ajo existen también numerosos ensayos y estudios experimentales que demuestran la actividad que ejerce. El ajo tiene una gran cantidad de compuestos azufrados que son los que le confieren ese olor tan característico al ajo, que además cuando lo partimos libera esas sustancias azufradas y un aceite esencial que contiene, que son las que, repito, dan ese olor, los disulfuros de alilo o los ajoenos. Y se ha comprobado que esos compuestos tienen una actividad antibacteriana, antifúngica, antihelmíntica, inmunomoduladora, o sea, mejoran el sistema inmune. Probablemente de ahí que los griegos lo utilizaran para tratar la fatiga, porque mejoraba el sistema inmune, las defensas. También se ha comprobado que tiene cierto efecto antiagregante plaquetario y también disminuye tanto los triglicéridos como el colesterol circulante, ¿vale? Por lo tanto, en conjunto, todos estos efectos hacen que el ajo sea un medicamento, una planta medicinal muy útil en la prevención de todas las alteraciones relacionadas con el sistema cardiovascular, ¿vale? Cuando proceden pues, de personas hipertensas o con el colesterol elevado. Hoy en día hay medicamentos a base de ajo que tienen las siguientes indicaciones aprobadas para la prevención de alteraciones vasculares, sobre todo la aterosclerosis. Seguro que todos recuerdan cuando se tomaban las perlas de ajo, se tomaban para prevenir la tensión, para el colesterol y donde sé qué. Se dejaban de tomar muchas veces por ese aliento que se producía, ¿no? Al tomar mucho ajo, realmente pues luego estás exhalando un poco de olor por estos compuestos azufrados. Bueno, hoy en día hay medicamentos que son comprimidos entéricos, recubiertos, gastroresistentes, de manera que los compuestos se liberan ya en el intestino y entonces no producen ese mal aliento, ¿eh? Y tradicionalmente también se ha utilizado y se sigue usando el bulbo de ajo para tratar las infecciones del tracto respiratorio superior, o sea, los catarros, y algunas infecciones urinarias, ¿eh? Y también se usa para
ya no tanto como medicamento, sino a dosis más bajas para tratar los trastornos digestivos asociados con flatulencia. Ahora bien, como tiene un efecto farmacológico, tiene una actividad, también hay que tener cuestiones de precauciones de seguridad. El ajo a dosis muy altas no quiere decir que si comemos ajo en casa todos los días, por la mañana y por la cena, en la cena sea peligroso, porque eso son dosis alimenticias. Nos estamos refiriendo a medicamentos. Cuando se toman a dosis muy altas, son abortivos. Pueden provocar cambios en el ciclo menstrual y contracciones a nivel uterino. Y además también se elimina por leche materna. Bueno, eso no tiene más secreto que el que va a producir un sabor desagradable a la leche. También, como es antiagregante, hemos dicho, antiagregante plaquetario, hay que tener precaución. Si una persona está tratada con algún anticoagulante, con acenocumarol o warfarina, pues hay que decírselo al médico, porque esto puede alterar el tiempo de coagulación. Entonces, simplemente sería cuestión de, oye, estoy tomándome esto, pues me tomo una dosis más baja o que me regulen los demás. Y bueno, como pasa con muchas plantas medicinales, el ajo puede producir alergias a personas más sensibles. Otra planta que se utilizaba mucho y que se sigue usando hoy en día también es el aloe. El aloe está constituido por distintas especies del género aloe, aloe vera o aloe ferox. Es una planta que también en toda la península ibérica, bueno, en el norte no, más en el centro y el sur, se cultiva en los jardines como ornamental. Es una planta suculenta porque tiene unas hojas que son espinosas, pero cuando las cortas tienen mucho líquido dentro, es muy coriácea y eso es para, como crece en zonas con poca lluvia, es para mantener la humedad dentro de la hoja, ¿no? Los griegos utilizaban el aloe para curar heridas, vía tópica, evidentemente, por vía externa, para curar heridas, rozaduras y quemadura de la piel. Y su uso tópico favorece la cicatrización de heridas y restaura las propiedades. Y seguro que todos han oído alguna vez o han usado el gel de aloe después de depilarse o de tomar el sol, si se ha irritado, incluso después del afeitado, cuando hay pequeñas inflamaciones de la piel, se utiliza muchísimo, ¿vale? Un gel más o menos puro o enriquecido y demás. Y este uso, que ya conocían los griegos, ha perdurado, pero también el aloe es una planta que tiene actividad laxante, ¿vale? Es como decía, una planta suculenta y en la composición del aloe encontramos dos tipos de compuestos que van a conferirle esa actividad laxante. Por un lado tiene mucílagos, son sustancias que en contacto con el agua se hinchan mucho, entonces si tomamos el aloe y bebemos mucho líquido, se hinchan a nivel del estómago y del intestino y lo que hacen es favorecer las contracciones del intestino y el tránsito intestinal. Y también tiene otro grupo de compuestos que se llaman antraquinonas, que tiene un efecto laxante estimulante. En estas es el mismo tipo de compuestos que la hoja de sen, que seguro que todos conocen la hoja de sen o el manasul o frángula o tal. Bueno, pues el manasul lo que tiene es mucho laxante, ¿vale? Y mucha hoja de sen. Entonces son compuestos que estimulan la motilidad intestinal directamente y provocan las deposiciones, ¿vale? Hoy en día el aloe se usa por vía externa para tratar pequeñas irritaciones de la piel, en geles, cremas, pomadas, aguas enriquecidas y por vía oral, como decía, como laxante para tratar el estreñimiento ocasional. Y hay que hacer hincapié en ocasional porque el estreñimiento es un síntoma que si persiste durante mucho tiempo puede estar originado por una enfermedad que esté más oculta, ¿no? Entonces, cuando es más crónico, el tratamiento es diferente. Cuando es un estreñimiento agudo, que dura pues 3, 4 días, 5 días, sí se pueden usar este tipo de laxantes estimulantes. Nunca utilizarlo en niños menores de 12 años, porque los niños son muy sensibles y además regulan el tránsito intestinal de una forma muy, muy fácil. Como máximo, se deben utilizar durante una semana seguida y con una dosis máxima de estos derivados hidroxentracénicos. ¿Por qué no se deben usar más tiempo? Pues porque si nos tomamos este tipo de laxantes de forma continuada siempre, al final el intestino se acostumbra y lo que no va a hacer es funcionar, a no ser que le des el laxante, ¿vale? Dejas de tomar laxantes, dejas de ir al baño. Es un efecto rebote, ¿vale? Y además a largo plazo pueden ser tóxicos, ¿vale? Pero bueno, a corto plazo
Hay ensayos clínicos que demuestran que el aloe vera es igual de eficaz que otro tipo de laxantes sintéticos y que tiene menos efectos adversos, ¿vale? Con lo cual, pues es muy seguro. Una planta que utilizaban en la antigua Grecia, que hoy en día ya no se utiliza, es la granada. La granada está constituida por el fruto de la Punica granatum, que es una planta, es un árbol que crece en toda la zona mediterránea también. Los griegos lo utilizaban para tratar la fiebre y como fortificante en general, ¿no? Un poco como estimulante de las defensas. Era un fruto muy apreciado porque era una planta que crecía en condiciones muy adversas, ¿no? Cuando había zonas desérticas con poca agua, y conservaba las cualidades de la fruta, ¿no? La granada se utilizó por los griegos en algunas, yo he encontrado alguna referencia, algún uso en zonas muy, muy limitadas, en forma de gargarismos para aliviar la tos o para parásitos intestinales, pero realmente no hay ningún estudio que demuestre que es eficaz para estos síntomas, ¿vale? Ligeramente diurético, algo antihipertensivo, pero repito, no hay ningún dato que lo demuestre, ¿vale? Otra cosa es que tradicionalmente en una zona geográfica determinada se use siempre y, bueno, se crean que puede ser diurético porque como te bebes mucha agua a la vez, pues vas mucho al baño, ¿no? Pero, bueno, si se mide comparado con otros y no hay diferencia, realmente no lo es, ¿eh? Hoy en día la granada, como todos saben, se utiliza sobre todo en alimentación. El olivo, que voy a decir del olivo, pues está constituido por el árbol de la Olea europea. Es un árbol conocido y utilizado desde la antigua Grecia en toda el área mediterránea, tanto en Europa, norte de África y Asia. Y era un árbol que se consideraba sagrado, y de la aceituna, que era es el fruto del olivo, se obtenía el aceite de oliva, que ya sabemos todos pues, lo buenísimo que es, las propiedades que tiene, que es muy sano, que tiene propiedades antioxidantes y va fenomenal, pero lo que se utiliza en terapéutica es la hoja de olivo. O sea, realmente los medicamentos relacionados con el olivo son los de la hoja de olivo, ¿eh? En la composición química, bueno, pues tiene un grupo de compuestos muy interesantes, diferentes, se llaman iridoides. El más abundante es la oleuropeína. Son compuestos amargos, por eso la hoja de olivo, la hoja de olivo no se ha comido nunca ni se come porque además es muy dura y es bastante difícil de masticar, ¿no? Yo creo que imposible de tragar, pero además tiene un sabor muy amargo, por estos compuestos. Y luego además tiene muchos compuestos antioxidantes, ¿vale? Como el tirosol o el hidroxitirosol, ¿vale? Estas son las fórmulas de los principales componentes. Bueno, pues el olivo tradicional, la hoja de olivo, tradicionalmente se ha utilizado para disminuir la fiebre como febrífugo, para disminuir los niveles de glucosa como hipoglucemiante, como hipotensor y como diurético, ¿vale? Tradicionalmente en toda la zona mediterránea del continente europeo. La infusión y la decocción de las hojas, este es un ejemplo claro en el que aquí había que cocerla porque es una hoja muy dura y si no, no se extraen los principios activos, y el oleuropeóxido, que era el compuesto aislado, han demostrado en estudios en animal de experimentación que realmente disminuyen la tensión arterial, tiene un efecto hipotensor, ¿vale? Y además tiene cierto efecto antiarrítmico, con lo cual es un efecto cardiovascular muy importante. Ahora bien, en ensayos clínicos no se ha conseguido demostrar que ese efecto hipotensor sea significativo, ¿vale? Cuando se ha comparado con otros medicamentos para la tensión arterial, bueno, pues parece que puede haber una tendencia, pero cuando se analiza detenidamente no queda una diferencia estadística, ¿no? Lo que sí se ha comprobado es esa actividad diurética. O sea, la actividad diurética sí que es muy marcada y es significativa. Por eso, la indicación terapéutica que tienen actualmente los medicamentos de hoja de olivo es la de diurético, ¿no? Para favorecer la eliminación renal de agua en casos de retención de agua, ¿vale? Cuando se ven muy bien a veces, pues eso, con los tobillos hinchados o las piernas más hinchadas al cabo del día, ¿vale? Eso es una retención de agua. Pues el olivo, la hoja de olivo es muy segura y va muy bien. Bueno, pues otra planta que utilizaban los griegos también, tanto en alimentación como medicinal, era el perejil, que todos conocemos también, es el Petroselinum crispum,
que lo utilizaban como aromatizante, para favorecer la digestión, también para disminuir la debilidad. Por vía externa lo aplicaban para los dolores articulares y también como afrodisíaco, hipotensivo, laxante y como loción para estimular el crecimiento del cabello. O sea, yo creo que era lo que usaban para todo. No sé qué tomar, pues perejil, ¿no? Porque parece que va bien para todo. Bueno, pues a día de hoy tampoco hay ningún estudio científico que demuestre que el perejil pueda ser eficaz en ninguna de estas indicaciones. Es verdad que es una planta que tiene muchas sales minerales y tiene bastante vitamina C. Entonces, bueno, pues su valor nutritivo es bueno, se sigue utilizando, da un aroma, un sabor muy agradable, pero no tiene ninguna actividad. Y además, cuidado, las semillas del perejil son bastante tóxicas, ¿vale? Producen contracciones musculares muy potentes y por uso continuo, o sea, por dosis muy altas pueden producir coma, ¿vale? Es verdad que lo que se come son las hojas, ¿vale? Nadie usa el perejil con las semillas y si alguien lo hace, pues que no las use porque son tóxicas, ¿vale? O sea, y de hecho, cuando se le ponía a los pájaros el perejil, los pájaros comen las hojas y nunca comen, si hay flores, nunca se comen las flores, ¿vale? Porque por instinto saben que es tóxico. Otra planta muy utilizada también era el romero. El romero, el Rosmarinus officinalis, que hace pues un par de años le cambiaron la denominación botánica, ahora se llama Salvia rosmarinus, pero es la misma planta. Es una planta aromática que también crece en toda la cuenca mediterránea, muy conocida. Era muy apreciado porque ellos consideraban que tenía beneficios a nivel cognitivo y también se utilizaba para mejorar la memoria, las actividades intelectuales en general, ¿vale? Y también lo utilizaban por sus propiedades digestivas, añadido a los alimentos, como todas las plantas aromáticas, como la lavanda, el romero, la menta. Todas estas plantas tienen aceite esencial y mejoran la digestión en general, favorecen la eliminación de gases, ¿vale? Hoy en día, y entonces también se utilizaba el romero, la parte aérea, para tratar trastornos digestivos asociados con gases, y este es uno de los casos en los que ha quedado ya desde Teofrasto recogida la transmisión, primero oral, luego escrita, del conocimiento hasta la actualidad, y su eficacia y su seguridad se basan en su largo uso. Esto es bueno, pues un esquemita de que cuando ingerimos hidratos de carbono con la dieta, una parte se absorbe, los que no se absorben llegan al intestino, allí se hidrolizan por la flora intestinal y producen gases, fundamentalmente hidrógeno y CO2. Si estos gases se eliminan bien, pues no hay ningún problema, pero cuando se acumulan, por lo que sea, porque hay menor motilidad intestinal, porque hay mayor acúmulo de gases, porque hemos comido muchísima fibra, porque nos han dicho que es buenísima como laxante, pero la fibra produce muchísimos gases, bueno, pues eso produce una distensión abdominal, hinchazón y produce dolor, ¿vale? Hinchazón. Entonces hay que eliminar esos gases, por ejemplo, con plantas aromáticas. Hoy en día, las indicaciones terapéuticas que están aceptadas para la parte aérea del romero es por vía oral, o sea, nos lo tomamos para tratar la mala digestión, la dispepsia, y espasmos del tracto gastrointestinal asociados a los gases, y por vía externa se utiliza distintos preparados. Evidentemente no se hace la infusión y se pone ni un emplasto, sino que se compran pomadas o geles o cremas que contienen extractos de romero para el alivio del dolor muscular y articular y trastornos menores de la circulación, como piernas cansadas o varices. Y el aceite esencial de romero también se utiliza solo vía externa, con la misma indicación, ¿vale? Para tratar estos dolores musculares. No sé si alguien conoce este medicamento, el Gelodol. Gelodol crema es una crema, vamos, tiene formato gel, ¿vale? Por eso se llama Gelodol. Es un gel que tiene como componente el aceite esencial de romero, al 10%, ¿vale? Y está autorizado y comercializado para el alivio de dolores musculares y articulares menores y trastornos circulatorios periféricos menores, ¿vale? Tengo que decir que si alguien utiliza aceite esencial de romero o cualquier otro aceite esencial para estas finalidades o para mejorar el crecimiento del cabello, sobre todo en hombres, porque hay ensayos que demuestran que es bastante eficaz, solo o combinado con otros aceites, nunca se debe usar el aceite esencial puro, nunca.
porque es muy cáustico, quema la piel, ¿vale? Hay que diluirlo como mínimo hasta el 10%, porque si no nos podemos quemar. Y vía oral jamás, o sea, un aceite esencial puro vía oral puede provocar la muerte en pocos minutos porque es muy tóxico, es neurotóxico y nunca se debe tomar por vía oral. Hace no muchos años se comunicó la muerte de un niño al que su madre le había dado una cucharada de aceite esencial de eucalipto, porque el eucalipto es muy bueno para la tos. De toda la vida conocido, los vaos de eucalipto y todas estas cosas. Bueno, pues la madre fue a la herboristería, le dieron el aceite esencial y le dio una cucharada de aceite esencial y el niño se murió. Entonces, desgraciadamente se hace la gente un poco eco de estas cosas cuando pasan accidentes de este tipo. Mucho cuidado. Bueno, otra planta que se usaba también en la antigua Grecia era la rosa, distintas especies del género rosa. Era una planta muy apreciada no solo por su belleza, las rosas de antes no son como las de ahora, que ahora son híbridos que tienen muchísimos más pétalos, más grandes, más olorosas. Antes pues tenían 4 o 5 pétalos, dependiendo de la planta que fuera, pero la utilizaban mucho para preparar perfumes, ungüentos, ¿vale? Y también pensaban que era buena para tratar el dolor abdominal y problemas digestivos. Todo era para los problemas digestivos, ¿vale? Hoy en día realmente tampoco hay ningún estudio que demuestre que es eficaz para ninguno de estos síntomas, pero es verdad que hay países en la Unión Europea, sobre todo países del este, como Polonia, Hungría, que tienen un uso tradicional de infusiones de rosa para uso por vía externa, para inflamaciones menores de la piel, como el agua de rosas y estas cosas, para aliviar las irritaciones y también para hacer gárgaras en la cavidad oral cuando hay pequeñas inflamaciones, ¿no? Pues cuando hay una extracción dentaria o algún problema en la boca, se hacen gárgaras, ¿vale? Repito, no hay datos que demuestren que pueda ser eficaz, pero bueno, se utilizan tradicionalmente, pues tampoco han provocado ningún problema, ¿no? Y la última planta ejemplo que traigo es la vid. La vid está constituida por la especie Vitis vinifera, que evidentemente todos sabemos que forman parte de la vida de toda la cultura mediterránea desde el inicio y continúa hasta nuestros días, el uso de la vid y su fruto, la uva, para obtener el vino. El vino en la antigua Grecia era considerado como una bebida saludable que permitía no solo mantener la salud, se tomaba diluido en agua, evidentemente no tomaban litros de vino, pero también permitía una conexión espiritual con el bienestar, la sanación. Entonces estaba asociado a distintos ritos, aparece reflejado en numerosos grabados, en vasijas y demás, bueno, pues la forma de recolectarlo o de prepararlo, ¿no? El vino es muy rico en compuestos antioxidantes, es bastante sano. Todos sabemos también de lo importante de la dieta mediterránea a la base del aceite de oliva, el vino como protector vascular, pero realmente lo que tiene también propiedades farmacológicas y medicinales es la hoja de la vid. La hoja de la vid roja, que se utiliza por su contenido en compuestos polifenólicos y antocianos para tratar problemas asociados a la insuficiencia venosa crónica, léase varices y hemorroides, ¿vale? Todos los preparados que tomamos vía oral, comprados en la farmacia o donde sea, el Benorrutón, el no sé qué, todos son extractos de plantas en las cuales llevan o vid roja o alguna otra planta que tiene una composición muy parecida, ¿vale? Y traigo aquí un ejemplo de un medicamento, el Circulabel, es un medicamento que se toma por vía oral para el tratamiento de síntomas de la insuficiencia venosa crónica, tales como piernas hinchadas, sensación de pesadez, dolor, cansancio, prurito, pues a picor, tensión y calambres en la parte posterior de las piernas. Además, se recomienda meterlo en el frigorífico para que cuando te lo apliques esté fresquito y el efecto sea todavía mayor. Pero, perdón, eso es la pomada. En la vía oral te la tomas las cápsulas por la mañana y por la tarde. En la pomada la composición es la misma, pero es para aplicarlo directamente sobre las piernas, ¿vale? Entonces, si está fresquito, pues repito, el efecto es todavía mayor, ¿vale? El caso de la crema no es medicamento, pero el que es por vía oral sí, es un medicamento que está formado únicamente por un extracto de vid roja. Bueno, pues yo creo que queda claro y patente y demostrado que la fitoterapia
como ciencia que estudia el uso de plantas medicinales para prevenir o tratar enfermedades es vigente hoy en día también, ¿no? Que su origen, desde luego, es el origen de la humanidad. El hombre buscaba aquello que tenía a mano para intentar bueno, pues, paliar los síntomas o las enfermedades que iban surgiendo. Como he comentado, ya en los primeros datos escritos en las tablillas de Mesopotamia aparecía referencia al uso de plantas. En Egipto las usaban como medicinas para el embalsamamiento. En la antigua Grecia hemos visto cómo han ido reflejando. Hipócrates escribió este primer Vademecum con todos los remedios de plantas y Pedacio de Dioscórides después. Hasta la Edad Media no se avanzó prácticamente nada, ni en el diagnóstico ni en el tratamiento de las enfermedades. Y fue Paracelso, en el siglo XV-XVI, quien dio realmente un cambio sustancial, ¿no? Porque él dijo que si las plantas o lo que se utilizaba como remedio funcionaba, era porque tenía algo que era responsable, ¿no? Y el concepto que denominó fue el de quinta esencia. Y ese concepto de quinta esencia es lo que hoy denominamos principio activo. O sea, es esa sustancia, ese compuesto que es capaz de producir el efecto, ¿no? Y también Paracelso pues dijo algo que es vigente, es cierto, y que a veces no tenemos en cuenta. Todas las cosas son venenos, pues no existe nada que carezca de cualidades venenosas. La diferencia es la dosis, ¿vale? Es muy bueno beber 2 litros de agua al día, pero si te bebes 10 litros de agua al día, te vas a morir por una pérdida de electrolitos que te quedas cao, ¿no? Entonces, es bueno tomar las cosas en su justa medida. O sea, hay que tomarlas para que ejerzan el efecto que tú quieres y evitar los efectos adversos, ¿no? Entonces, esto que hoy en día tenemos como tan claro y asumido, pues hasta el siglo XVI pues no lo dedujeron, ¿no? A finales del siglo XVIII y XIX, gracias al avance de las técnicas y de la química, se empezaron a aislar del opio, la morfina y los otros alcaloides. De las plantas más usadas se aislaron los compuestos activos. Y esto fue fundamental, porque esto permitió establecer una relación entre cuál era la molécula responsable de la actividad y además la dosis. O sea, eso fue clave para el desarrollo de la medicina moderna. La dosis adecuada para conseguir un efecto y evitar el efecto adverso. Ahora bien, ¿qué pasó? Pues que en cuanto se aislaron los principios activos, pues toda la química moderna se encaminó a conseguir esas mismas moléculas o moléculas como esas, pero más activas y con menos efectos adversos, ¿no? Entonces, a ver, yo quiero que mi fármaco quite la tos, pero no me produzca somnolencia y no produzca estreñimiento. Pues venga, voy a buscar cómo puedo modificar la molécula, ¿no? Entonces, eso hizo que las plantas medicinales se consideraran remedios de segunda o tercera clase y se dejaran de utilizar. Hasta los años 70-80, en que hubo un resurgimiento de una búsqueda, una vuelta a lo natural. ¿Por qué? Pues porque se veía que realmente la capacidad del hombre de inventar nuevas moléculas es limitada y siempre volvemos a la naturaleza para tomar como modelo un patrón nuevo. Se aísla una molécula nueva, venga, ahora vamos a intentar mejorar, ¿no? Pero siempre partimos de una de estas, ¿no? Y porque además es verdad que los medicamentos de síntesis son más eficaces, pero también provocan más efectos adversos, ¿vale? Más graves o más potentes o más frecuentes, ¿no? Entonces eso hizo, como digo, que se volviera un poco a lo natural. Y de hecho la estrategia de la Organización Mundial de la Salud durante estos últimos años es una promoción de todas las terapias de las plantas medicinales, todas las terapias tradicionales en los sistemas nacionales de salud. De manera que para conseguir para conseguir que todos los países tengan acceso a estos medicamentos de plantas, pues hay que desarrollar la formación, el conocimiento a nivel nacional, fortalecer la seguridad, la calidad y la eficacia de la medicina tradicional, y esto solo se hace consiguiendo que todos los medicamentos, que todas las plantas medicinales se utilicen en forma de medicamento. O sea, no se puede ir, lo siento, a una arboristería y pedir dame ajo porque quiero prevenir el colesterol o dame arpagofito porque tengo dolor articular.
Porque en la herboristería no hay ningún control, no son medicamentos, no sabemos la calidad, muchas veces las especies están confundidas, ¿vale? Hace también no muchos años hubo un caso de intoxicación en niños a los que se les dio anís estrellado. Toda la vida el anís estrellado se ha dado en los biberones, en el agua, para los gases de los bebés. Pues hace unos años hubo una intoxicación y es porque se vendió como anís estrellado una planta que no era anís estrellado. Se vendió en la herboristería una planta que venía de China, de aspecto era parecido, pero no era anís estrellado, era mucho más tóxica. Entonces hubo varios casos, no fueron letales, pero hubo varios casos de intoxicación. Entonces la única manera de asegurarnos que no pasen esas cosas es comprar un medicamento, ¿no? Y hay que fomentar la cobertura. Siguen siendo objetivos básicos de la OMS: promover la seguridad, eficacia y calidad de la medicina tradicional y promover el uso terapéutico racional de la medicina tradicional entre los profesionales y los usuarios. Pensemos que, aunque hoy en día somos unos privilegiados, vivimos en un mundo en el cual las terapias avanzan, hay medicamentos personalizados, tenemos acceso a las últimas moléculas que se han desarrollado, pero hay una gran parte del mundo en la que no es así, porque económicamente es imposible y además porque no llegan, aunque pudieran pagarlo, no llegan, no se pueden distribuir, ¿no? Entonces lo que hay que hacer es fomentar el uso de aquellas medicinas tradicionales que se sabe que funcionan, que tienen una base científica, y ya que pueden acceder a ellas, por lo menos que las puedan utilizar. Bueno, y como en esta termino ya, para concluir, quiero decir que la cultura griega antigua fue capaz, a través del empirismo, el acierto o no acierto, no solo de descubrir, sino también de transmitir el uso de plantas medicinales como fuente de prevención y alivio de las enfermedades. Este uso sigue vigente en la terapéutica actual. Entre las plantas medicinales descritas por Dioscórides, muchas de ellas se siguen utilizando y 54 están incluidas en la lista de plantas medicinales esenciales que publicó la Organización Mundial de la Salud, o sea que hay que preservarlas. Y gracias a los conocimientos científicos que avalan su actividad y al desarrollo farmacéutico, eso permite la existencia de formas modernas de administración que aseguran el cumplimiento. O sea, hoy nadie tiene que prepararse ni una infusión, ni un cocimiento, ni un emplasto, ¿vale? Hay cápsulas blandas, cápsulas duras, hay colirios. El Optrex es un colirio que es un extracto de agua de amamelis, de hoja de amamelis, que es Amamelis virginiana, es un árbol parecido al avellano. Pues la hoja de amamelis es muy antiinflamatoria y relaja y refresca mucho. Pues el Optrex, que es un colirio muy usado, es extracto de agua de amamelis, ¿no? O también viales para uso tópico o uso oral. Y con esto termino mi exposición. Muchísimas gracias por su atención. ¿Una pregunta o está todo muy claro? Sí. Sí. Hola. Hola. Bueno, muchas gracias por la charla, muy ilustrativa. No sé si está familiarizada con una planta que se extinguió en la antigua Grecia, bueno, en época romana ya, que es el silfio de Cirene, y si hay algo que se le parezca, porque creo que era una panacea entonces, ¿no? Muchas gracias. Gracias a ti. De hecho, se extinguió precisamente porque se consideraba que era tan buena para todo que se usaba para todo. Entonces, realmente no sé si hay algo similar porque no se ha conseguido saber qué especie era. Porque como se extinguió muy pronto, o sea, hace muchísimos años, no han quedado restos y entonces no se ha podido clasificar taxonómicamente. Entonces no sabemos a qué especie correspondía. Por lo tanto, no sabemos si hay algo similar o no. Pero es verdad que se extinguió por eso, porque ese es uno de los temas importantes. O sea, hoy en día no hay problema porque las plantas medicinales más usadas se cultivan y se producen en cantidades suficientes para cubrir la demanda. Pero hay algunas otras que no se pueden cultivar. Por ejemplo, el arpagofito no se puede cultivar, se recolecta la raíz. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa recolección, debe ser controlada para evitar precisamente estas cosas, ¿no?, de la extinción. ¿Vale? Gracias. En primer lugar, la quería felicitar y darle las gracias por la conferencia tan espléndida que nos ha dado. Y luego es que me ha quedado una duda. Cuando ha comentado que en las herboristerías
Yo no veo que haya mucha diferencia entre, por ejemplo, un extracto de melisa o de pasiflora que se adquiera en la farmacia y el de una herboristería, puesto que se debe considerar no como un producto farmacéutico, sino como un alimento. No sé si... Bueno, es que es un tema... Muchas gracias. Lo primero, muchas gracias. Y por asistir. Bueno, a ver, la cuestión es que cuando tú ves un producto terminado, el aspecto puede ser el mismo. O sea, si estás tomando unas cápsulas de melisa, el aspecto de los dos productos, y de hecho muchas veces el embalaje final, en el caso de las herboristerías o productos que no se venden en farmacia, se busca que sea lo más similar posible al de farmacia para que el consumidor final no vea esas diferencias, ¿no? Pero lo cierto es que cuando tú adquieres un medicamento a base de cápsulas de melisa en la farmacia, ese medicamento ha sufrido una serie o ha pasado por una serie de controles de calidad, porque el laboratorio que lo fabrica es un laboratorio farmacéutico. Entonces tiene que demostrar que la materia prima es adecuada, o sea, que la hoja de melisa es de una calidad buena, tiene una cantidad suficiente de aceite esencial, tiene que demostrar que todo el proceso de fabricación ha sido correcto, que no ha perdido nada de aceite esencial en la fabricación, por ejemplo, y que el producto terminado es estable, ¿vale? Eso en lo referente a la calidad. Y además te indica, te meten en el prospecto o en el envase exterior la dosis que tienes que tomar, para qué te lo tienes que tomar, precauciones, si estás tomando, me lo invento, un antihipertensivo, a lo mejor no te lo puedes tomar a la vez porque puede disminuir la actividad del antihipertensivo. Toda esa información en el producto que compras en la herboristería no está, porque como no tiene la categoría de medicamento, no aparece. Y entonces por eso puede llevar a más problemas de interacciones, ¿vale? Entonces es un problema. Bueno, yo he tenido muchos casos cuando los alumnos en clase traemos para prácticas, digo, a ver, pues traer alguna muestra que tengáis en casa, ¿no? Entonces te traen preparados a lo mejor de plantas de herboristería, que para empezar el nombre botánico está mal escrito. O sea, está mal escrito, pero bueno, en vez de Apragophyton procumbens pone Arpafito no sé qué, o sea, ni siquiera está bien. Te pones a controlarlo y resulta que no es esa especie. Y eso es lo que luego lleva a problemas. A mí, si no fuera eficaz, me daría igual. O sea, si te lo tomas y no te produce el efecto que buscas, pues no pasa nada. Te vas a la farmacia o a por otro fármaco. Pero el problema es los casos de intoxicaciones. O sea, eso es lo que yo creo que hay que evitar. Y eso solo lo puedes evitar yendo a la farmacia. En las herboristerías lo que puedes adquirir son plantas de venta libre, pues plantas pues, para uso en infusión para alimentación, la menta, hierbabuena, milenrama. O sea, hay muchas plantas que son de uso libre y lo único es que no pueden tener una indicación terapéutica. ¿Vale? Pero la gran diferencia es los controles de calidad y seguridad. No sé si te he convencido. A ti. Sí. Buenas tardes. Lo primero, pues agradecerle esta conferencia tan ilustrativa y la verdad es que me ha sorprendido ver en su presentación pues muchos medicamentos para problemas cotidianos que vienen de las plantas y no era consciente de ello. Y me gustaría saber, ¿existe algún tipo de preparado, digamos, de origen natural, por así decirlo, para el tema de lo que es la inflamación bronquial y demás? Para la inflamación bronquial, no. Hay algunos medicamentos a base de plantas para la tos, como expectorantes y para fluidificar. Por ejemplo, la Hedera helix, la hiedra, la hoja, no es la hiedra común, es otro tipo de hiedra, va muy bien para la tos. O plantas como el regaliz, ¿vale? Las pastillas Juanola son regaliz, es regaliz. Y se chupa como expectorante para suavizar la garganta y dejar de toser. Pero como antiinflamatorio a nivel bronquial no hay nada. De acuerdo, muchísimas gracias. A ti.